Mi esposa me bloqueó de todo mientras yo trabajaba en otro país. Me dijo que necesitaba espacio. Lo que no sabía es que yo ya había vuelto. Y estaba viviendo en la casa de al lado. Literalmente. A 5 metros de distancia. En silencio. Viendo todo. Porque lo que descubrí cambió mi vida para siempre, y no de la forma que esperaba. Ahora mismo estoy escribiendo esto desde una ciudad completamente distinta, con una nueva identidad. Pero empecemos por el principio. Soy ingeniero civil y durante los últimos 3 años estuve trabajando en Arabia Saudita, en un proyecto de urbanización gigante. Me fui con la idea de ahorrar, asegurar el futuro de mi esposa Camila y el mío, y finalmente tener hijos. Lo hablamos 1000 veces. Ella me apoyó, o eso creía. Al principio, todo era videollamadas, mensajes, planes, te extraño. Pero un día, simplemente se apagó todo. El silencio comienza. Primero fueron pequeñas señales. Respuestas más frías, como si cada palabra le costara trabajo. Luego empezaron las excusas, que tenía reuniones, que no se sentía bien, que necesitaba tiempo para sí misma. Nada fuera de lo común al principio, porque todos pasamos por momentos así. Pero luego, llegó un mensaje. Corto. Sin emoción. Un mensaje que me dejó en el limbo emocional más crudo que he vivido. Necesito espacio. No es definitivo. Solo un tiempo. Pensé que era un mal día. O una crisis pasajera. Le respondí que la entendía, que aquí estaría cuando quisiera hablar. Y fue entonces cuando el silencio se hizo eterno. Me bloqueó de WhatsApp, de Instagram, hasta de Netflix, que compartíamos. Fue como si alguien hubiera tirado del enchufe y se hubiera llevado mi conexión a la vida que tenía. Confundido y aterrado, le escribí a su madre. Una mujer siempre amable conmigo, cálida, de esas suegras que te tratan como hijo. Me respondió con un simple, Camila está reflexionando. Dale tiempo. No hubo más. Le escribí a su mejor amiga. Me dejó en visto. Ni una palabra, ni una reacción. Como si todos hubieran pactado un silencio brutal e injusto. Pasaron 3 meses. 3. Yo allá, en un país que no era el mío, trabajando en un proyecto que habíamos soñado juntos. Construyendo una casa en nuestras cabezas. Planeando cada habitación. Pensando en los hijos que tal vez llegarían algún día. Y mientras tanto, mi esposa desaparecía de mi mapa. Sin explicaciones. Sin despedidas. Sin nada. Me enfermé. Literalmente. Perdí peso. No podía dormir. Me levantaba de madrugada con taquicardias, sudando, convencido de que algo malo había pasado. Que quizá estaba en peligro. Que tal vez, se había quitado la vida. Llamaba a su teléfono como un idiota a las 2 de la mañana, sabiendo que estaba bloqueado, como si eso pudiera romper el muro del silencio. Me daban náuseas de tanto pensar. Dejé de comer. Me dieron días libres por estrés. Uno de mis jefes me encontró llorando en una sala vacía del edificio, con la cabeza entre las manos. Él pensó que había muerto alguien. Le dije, sí, mi vida. Y no era una exageración. Porque cuando alguien que ama se convierte en fantasma sin previo aviso, lo que muere es una parte de ti que ya no puedes recuperar tan fácilmente. Es el duelo más cruel. Porque nadie te consuela. Nadie te trae flores. Nadie dice, lo siento por tu pérdida. Porque en papel, aún estás casado. Pero en el alma, estás viudo de alguien que sigue respirando en otro lado del planeta, sin ti. Un día, simplemente ya no aguanté más. Las paredes del apartamento donde vivía en el extranjero se me venían encima. Todo me hablaba de ella, los imanes de nevera con frases tontas que ella habría coleccionado, la toalla bordada con nuestras iniciales que me traje sin querer, y hasta el olor a café por las mañanas, era el mismo que ella preparaba. Pero sobre todo, me dolía el silencio. Ese silencio frío, absoluto, como un mensaje encerrado en una botella que nadie quiere leer. Me estaba volviendo loco. Pasaban los días y la ansiedad se me comía las entrañas. Revisaba compulsivamente sus redes sociales con cuentas falsas. Nada. Todo cerrado. Como si se hubiera borrado del mapa solo para mí. Cada noche me dormía abrazado a la idea de que al día siguiente aparecería. Que el mensaje llegaría. Que todo sería una mala broma. Pero no. Lo único que llegaba era el insomnio. Así que, sin avisar a nadie, tomé un vuelo de regreso. Llegué a mi ciudad a las 6 de la mañana. Era un martes. La calle estaba en silencio, apenas interrumpido por el canto lejano de algún pájaro urbano y el motor ocasional de un camión repartidor. Caminé arrastrando la maleta hasta la esquina de nuestra calle. Cada paso sentía como un delito. Estaba volviendo al lugar de los hechos, como si fuera un criminal regresando a la escena del crimen. Ahí estaba. Nuestra casa. Mismo color beige, mismas jardineras con las plantas que ella adoraba, aunque más secas ahora.
La cortina blanca del dormitorio seguía ahí, aunque cerrada. El buzón seguía lleno de propaganda. Pero había un auto nuevo en la entrada. Uno que yo no conocía. Uno que no era mío. No fui directo a tocar la puerta. No podía. No tenía el valor. Me temblaban las piernas, como si tuviera 15 años y estuviera por confesarle a alguien que me gustaba. Pero no era amor lo que me recorría, era miedo. Miedo a la respuesta. Miedo a la verdad. En vez de eso, caminé un par de metros más. Irónicamente, el departamento de al lado estaba vacío. Lo supe porque tenía el cartelito de "se alquila" pegado con cinta sucia desde hacía meses. Años atrás, habíamos hablado de comprarlo para usarlo como estudio o taller. Ahora, ese mismo espacio era un refugio. Lo alquilé por una semana. Una excusa para observar. Para entender qué había pasado. Para descifrar el silencio. Y fue desde esa ventana que lo vi. Era la tercera mañana. Yo tenía las persianas apenas entreabiertas, con una taza de café frío en la mano y los ojos hinchados de no dormir. Eran cerca de las 8:40 de la mañana, justo cuando normalmente ella salía a trabajar. Pero no salió sola. Salió, riéndose. No un jaja incómodo, no. Riendo de verdad. Esa risa que a mí me costaba sacarle cuando tenía un mal día. Iba acompañada de un hombre. Alto. Barba recortada. Traje informal. El tipo llevaba una mochila al hombro, como si acabara de despertarse. Iban caminando juntos hacia el coche. Él le abrió la puerta con una sonrisa, como si ya lo hubiera hecho muchas veces. Como si eso fuera rutina. Ella se subió. Le tocó la pierna antes de cerrar la puerta. Yo vomité. Literalmente. Tuve que correr al baño. El cuerpo me dijo lo que la mente aún no quería aceptar. No era que estaba reflexionando, como decía su madre. No necesitaba espacio. Lo que necesitaba era una transición suave para dejarme sin explicaciones. Había rehecho su vida a tan solo un par de metros de la mía. La casa donde viví con ella durante años, donde pintamos las paredes juntos, donde celebramos aniversarios, donde lloramos por el perro que perdimos, ahora era su nuevo nido con otro. Y lo peor, ni siquiera se había molestado en cambiar de calle. Me quedé mirando la ventana durante horas, con la mandíbula trabada, la vista clavada en la nada y las manos temblorosas. ¿Cómo era posible que mientras yo me estaba hundiendo en otro país, ella estaba rehaciendo su vida a vista y paciencia del recuerdo? ¿Cómo alguien puede vivir tan cerca del dolor que causó, y actuar como si nada? El corazón roto duele. Pero el corazón traicionado, enterrado a pocos metros de distancia, eso te arranca el alma. La cortina de nuestra antigua sala estaba medio abierta. Una rendija de tela translúcida, como una herida mal cerrada que dejaba escapar más de lo que debía. Me acerqué con cuidado, con la espalda pegada a la pared como si fuera un ladrón en su propia historia. Apagué la luz del pequeño apartamento donde me había instalado y corrí apenas unos milímetros la persiana. Desde ahí, podía ver justo lo necesario para que mi mundo terminara de romperse. Camila. En bata. Sonriendo. No esa sonrisa fingida que ponía para las fotos familiares. No la que usaba para salir del paso. Esta era real. Amplia. Cálida. Esa sonrisa que creía que solo yo conocía. La misma que me enamoró. Estaba sentada en el sofá que yo mismo armé con las instrucciones mal traducidas de IKEA, con la mesita de centro donde tantas veces desayunamos juntos. Pero ahora el café lo sostenía otro tipo. Otro par de manos. Otra rutina. Era él. El mismo tipo del auto. Esta vez no se limitaba a acompañarla. No. Él le servía el café como si lo hubiera hecho 1000 veces. Se lo alcanzaba y ella lo tomaba sin mirar, como hacen las parejas que ya tienen su coreografía aprendida. Se reían de algo. Se pasaban el móvil. Él se inclinó hacia su cuello y la besó. No un beso de cortesía. No un roce. Un beso largo, íntimo, cargado de historia reciente. Y entonces me di cuenta, no se escondían. No les hacía falta. Para ella, yo estaba a 12.000 kilómetros. En su mente, yo seguía al otro lado del mundo, ahogado en trabajo, sin sospechar que justo al lado de esa ventana estaba un hombre roto, observando cómo lo reemplazaban. Me quedé congelado, sostenido apenas por el marco de la ventana, con la respiración contenida, como si exhalar pudiera romper algo más. Me sentí como un espía en mi propia historia. Un fantasma. El eco de un amor que había sido borrado sin ceremonia. Pero en ese momento, entre todo el horror, sentí algo inesperado. Poder. Porque ahora sabía. Ya no tenía que imaginar. No tenía que llenar los huecos con suposiciones, ni inventar excusas, ni dormir con la duda dándome zarpazos en el pecho. Había visto la verdad. Cruda. Sin maquillaje. Sin filtros. Y aunque esa verdad doliera como una puñalada oxidada, al menos era mía. Era real. Porque la mentira más dolorosa no es la que te cuentan.
Es la que te obligan a imaginar. Esa mañana, frente a esa ventana, dejé de ser el hombre que esperaba respuestas, y empecé a ser el que planeaba preguntas. Y esta vez, no las haría por mensaje. Durante 3 días no salí del pequeño departamento. Vivía entre la rendija de una cortina y el zumbido de mi mente, que ya no distinguía entre sueño y vigilia. No comía. No hablaba. Apenas respiraba. Solo observaba. Me convertí en una sombra, la sombra del hombre que una vez fue esposo, y ahora era un testigo incómodo de su propio reemplazo. Camila vivía como si nunca me hubiera amado, como si nuestra historia no existiera. Como si no hubiésemos llorado juntos por no poder tener hijos. Como si no hubiese grabado su nombre en mi pasaporte con tinta permanente. Cuando la ventana quedaba entreabierta, oía sus conversaciones como un ladrón de recuerdos. Descubrí que él, Javier, era profesor de historia en una universidad privada. Divorciado, sin hijos, con un peyot rojo y una voz suave que usaba para contarle anécdotas sobre civilizaciones antiguas mientras ella reía con esa risa que creí mía. Parecía amable, educado, un tipo de esos que tu madre aprueba sin conocer. Y sin embargo, me provocaba un rechazo visceral. No por quién era él, sino por lo que representaba. Javier no era una amenaza. Era una confirmación, de que ya me habían borrado. Sustituido. Usurpado. Cada objeto que usaban me dolía como un golpe. Esa taza azul con borde roto que Camila usaba para el café, era la mía. Ese delantal de cuadros que él se ponía para cocinar, lo había comprado yo, en un mercadillo en Lisboa. El sonido de sus pasos en el suelo que yo había limpiado. Sus risas en el comedor donde una vez le pedí matrimonio. Y el peor de todos, mi perro, Bruno, un mestizo leal que se echaba junto a Javier como si fuera el nuevo amo. Le lamía la mano. Le movía la cola. Y yo, al otro lado, temblaba de rabia. De impotencia. De incredulidad. ¿También él me había olvidado? Ese silencio, ese aislamiento autoimpuesto, comenzó a transformarme. Me volví un prisionero de mi propia dignidad. Pensaba en enfrentarla, en irrumpir como una tormenta, romper la puerta, gritarle todo. Pero algo en mí se quebró de otro modo. Ya no quería una confrontación. Quería control. Quería entender cómo se había permitido seguir sin mí como si nada.